tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto saludar a nuestro público que ya se encuentra conectado en nuestra transmisión tanto de Facebook como en el canal de YouTube. Y pues ahora vamos a dar inicio a uno de nuestros ciclos. Les agradecemos que estén aquí, el ciclo Francisco y Madero, a 150 años de su nacimiento. Y para dar inicio voy a dejarle los micrófonos al doctor Javier García Diego, director de nuestra academia, y posteriormente a la doctora Josefina MacGregor, coordinadora de este ciclo. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, Yasmín. Pues muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas de la Academia Mexicana de la Historia. Hoy iniciamos un nuevo ciclo sobre Francisco y Madero. Intervendrán, bueno, pues los historiadores más reconocidos sobre diferentes aspectos de Francisco y Madero, de la Revolución Mexicana en general, de la historia de México en el siglo XX. La coordinadora del ciclo es Josefina MacGregor. Ella hará la presentación del ciclo en unos minutos y la presentación de Enrique Krause, que bueno, para nosotros es pues un gusto enorme, una satisfacción tenerlo como ponente hoy y sobre todo como miembro de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de número. Para mí es muy difícil decir quién es el mejor historiador de México. Esto ya lo he dicho, porque es muy difícil comparar entre un prehispanista y un colonialista, pero sí podemos decir quiénes son los historiadores más importantes, con más impacto del país, y sin lugar a dudas yo pondría a Eduardo Matos, ahora que fallecieron León Portilla, López Austin, pues tantos grandes historiadores, sin lugar a dudas, para mí los historiadores más importantes del país son Enrique Krause y Eduardo Matos Moctezuma. Enrique Krause no solamente es un historiador importantísimo, es un crítico político, un crítico cultural, un hombre de instituciones, letras libres y antes vuelta, pero podría, bueno, además lo que ha hecho Enrique en términos de difusión cultural, sus programas de televisión, cientos de programas, cientos de miles de mexicanos beneficiados. De verdad, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no tenemos cómo calificar a este mexicano eminente que es Enrique Krause. Dejo a Josefina MacGregor entonces que haga la presentación formal del ciclo y del ponente de hoy. Yo me voy a apagar la imagen, el audio y reapareceré cuando concluya Enrique Krause con su charla. Gracias, Josefina, por el ciclo. Gracias, Enrique Krause, por abrirlo. Y bueno, tal vez un último comentario. Son los 150 años del nacimiento de Francisco y Madero, allá en la Hacienda del Rosario, en 1873, y yo creo que el Congreso mexicano se equivocó al designar este año como el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Un personaje sin lugar a dudas importante, pero polémico. Madero, en cambio, es un personaje pues, que nos genera solamente consensos y que además su aportación a la historia de México es mucho mayor que la de Francisco Villa. Pero eso, en fin, son interpretaciones de nuestro pasado, interpretaciones siempre polémicas. Con ustedes, Josefina MacGregor, Enrique Krause, y muchas gracias por conectarse a la Academia Mexicana de la Historia, a este ciclo sobre ese personaje fascinante del que tenemos tanto que aprender, tanto que agradecer, que es Francisco y Madero. Gracias. Adelante, Josefina. Me desconecto. Gracias, Javier. Te agradezco que te hayas unido a este inicio del ciclo. Pues creo que ya adelantaste lo que tendríamos que decir. Eh, en este pensar que a veces nos ocupamos los historiadores de ver qué se conmemora para tratar de reflexionar un poco más sobre periodos de nuestra historia o sobre personajes, pues se nos ocurrió precisamente que era necesario dejarle un espacio nutrido a don Francisco y Madero, dada la importancia de su papel en nuestra historia, pero sobre todo me parece porque es un hombre que nos lleva a reflexionar particularmente en torno a la ley y a las instituciones, en torno a la democracia, a la libertad. Entonces, no quiero decir que sus propuestas sean actuales y que las vayamos a retomar, sino que reflexionemos y pensemos
todo esto, todos estos elementos, estos conceptos que hemos ido dejando de lado y que han enturbiado nuestra vida política actual. Entonces creo que reflexionar sobre Madero nos va a ayudar a aclarar muchas cosas. Concuerdo totalmente con el doctor García Diego de que pues era un personaje al que se le podría haber dedicado el año completo, pero pues para eso está la Academia Mexicana de la Historia, para acordarse de estos personajes. Entonces, cuando pensamos en este ciclo, tratamos de que fuera variado, rico. Creo que es un ciclo en donde si eliminamos mi participación, es todo un lujo los historiadores que nos van a acompañar a lo largo de 6 semanas, ¿no? Abrimos con Enrique Krause, conocidísimo historiador, importantísimo en nuestro medio, y van a continuar participando el doctor Mario Ceruti, la doctora Elisa Cárdenas, la doctora Rosa Casanova y el doctor finalmente Rafael Rojas es el que cierra el ciclo. Entonces, con esto vamos a ir tocando diferentes aspectos de la vida de Madero y creo que va a ser todo un lujo, insisto. La mayoría de los participantes son miembros de la Academia Mexicana de la Historia. Yo sé que es tan conocido el doctor Krause que es como siempre decimos, no en esta presentación, sin embargo, sí creo que dar unas cifras, unos datos, le sirve a los jóvenes que no lo acaban de ubicar, pero además sirve para redondear una idea de lo que ha hecho y que ya mencionó algunas cosas el doctor García Diego. El doctor Krause nació en la Ciudad de México un 16 de septiembre. Eso es tener ya así como un karma, ¿no? 16 de septiembre. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su doctorado en Historia en el Colegio de México. Ha sido profesor de universidades como Oxford y Princeton. Después, en algún momento, en 1977, ingresó como secretario de redacción a la revista Vuelta y de 1981 a 1996 fue subdirector de esta publicación. En 1991 fundó la importantísima editorial Clio, de la que es director general y que ha hecho una labor de difusión de la historia verdaderamente impresionante. En 1999 sacó a la luz la revista cultural Letras Libres, que tiene ediciones en México y en España, y también es director de ella. Ha escrito obras biográficas, bastantes, muchas, una de ellas la de Francisco I. Madero, obras de carácter histórico, ensayos, que están reunidas en más de 20 volúmenes de autoría personal. Su libro más reciente es Espinosa en el Parque México, que se publicó el año pasado, y sus obras han sido traducidas al inglés, portugués, polaco, japonés y chino. No creo que tengamos muchos historiadores que tengan este perfil, la verdad. Como editor ha publicado en Clio, y esto es algo a lo que se refería el doctor García Diego, cerca de 250 volúmenes sobre historia y biografía. Ha sido también productor ejecutivo de más de 300 documentales sobre la historia mexicana, realizados desde 1998 por la editorial Clio para series televisivas de México como Siglo XX y México Nuevo Siglo. Este acercamiento al siglo XX ha sido verdaderamente importante a través de estos videos que han llegado a un numerosísimo público de nuestro país. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1989 y del Colegio Nacional desde 2005. Entre las distinciones y reconocimientos que ha recibido se encuentran la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que se lo otorgó España en el 2003, la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, también otorgada por España en el 2008, el Premio Nacional de Historia, que otorga el gobierno mexicano, que se lo otorgó en 2010, y en 2021 recibió el Premio de Historia Órdenes Españolas. Todo esto pues, nos da una idea de la importante trayectoria del doctor Krause y nos da un gusto enorme poder abrir este ciclo con él. Entonces, pues lo escuchamos. Enrique, con mucha Muchísimas gracias, Javier.
Eres siempre tan generoso, y también tú, querida Josefina, son muy generosos porque son mis amigos y colegas desde hace mucho tiempo. Te Me admiramos, da Enrique, un te admiramos. enorme gusto estar en mi casa, en la Academia Mexicana de la Historia, mi casa desde hace más de 30 años, y más para conmemorar con ustedes el 150 aniversario eh, de Francisco I. Madero, que es un personaje que a lo largo de toda mi vida me ha fascinado, y justamente quiero hablar con ustedes, quiero conversar con ustedes sobre esa fascinación, eh, centrándome no tanto en los datos de su vida, sino en una reflexión de índole personal sobre la ética y la política en la vida de Madero. La difícil relación entre la ética y la política. Indudablemente, Madero pensó que actuaba con los fines más altos, cosa que no tengo la menor duda, y para eso tuvo que emplear los medios que estaban a su alcance. Medios y fines, ética y política, siempre en tensión en la vida humana, en la historia, y también en tensión, en trágica tensión en la vida de Francisco I. Madero. Ese es mi tema. Eh, para abordarlo, voy a contarles, esa es la palabra, a contarles un poco mi relación, los 7 momentos de mi relación con Francisco I. Madero. Creo haber leído sobre Madero muy temprano, inmensamente conmovido, en el periódico El Día, que a principios de los años 60 se editaba con una muy buena suplemento cultural llamado El Gallo Ilustrado. Allí Juan Sánchez Azcona, que fue director de un periódico en la época de Madero, maderista de Hueso Colorado, uh, eh, publicó una serie de artículos sobre la muerte de Madero, el asesinato de Madero. Y a mí esa narración me dejó profundamente conmovido. Yo diría que incluso marcado. Yo no sabía mucho del Madero revolucionario ni del Madero presidente. Digamos que mi primer contacto con él fue Madero el mártir, el hombre, el apóstol de la democracia, que murió por defender a la democracia, eh, víctima de un golpe militar y un golpe patrocinado o en muy buena medida por la Embajada Americana en México, y que murió un 23 de febrero trágico de 1913. El segundo momento tuvo que ver también con la escena trágica, que se me quedó, todo ese periodo se me quedó grabado en la mente como uh, como un episodio central de la historia de México y particularmente infame. Y es que llegó a mis manos un libro muy grueso, pequeño como un tabiquito, pero muy grueso, llamado Los últimos días del presidente Madero, que escribió el embajador cubano en México, Manuel Márquez Sterling. Bueno, yo me devoré ese libro. Debe haber sido, pues, un poco después del movimiento de 68, en el que participé. Y a mí las páginas del libro, se llama Los últimos días del presidente Madero, eh, me conmovió aún más, porque ahí encontré, para empezar, el martirio previo del hermano de Madero. Era un hombre que tenía un solo ojo, Gustavo Madero, al que apresaron días antes eh, por medio de engaños, Victoriano Huerta, en un famoso restaurante llamado Gambrinos, lo llevó a la Ciudadela, y en la Ciudadela lo vejaron, lo insultaron
y lo mataron de la manera más brutal. Le quitaron el ojo, mientras él recordaba a su madre. Y junto a él murió un fiel almirante llamado Adolfo Basó. ¿Quién se acuerda de ese almirante? Yo pensé entonces también, y me conmovía mucho me conmovía mucho el martirio, la tragedia de esos dos personajes. A los pocos días, Madero también, junto con Pino Suárez, caería asesinado. Pero Madero se enteró de la muerte de Gustavo antes de morir. Y me acuerdo y subrayé ciertos párrafos del testimonio de Mark Sterling. Ministro, le decía a Madero, si vuelvo a gobernar, me rodearé de hombres resueltos que no sean medias tintas. He cometido grandes errores, pero ya es tarde. Había muerto Gustavo y Francisco ignoraba los hechos. De pronto, Madero pidió que alguien fuera por los periódicos. El embajador lo disuadió con algún pretexto. Madero le dijo, entonces consiéntame dormir la media hora de sueño que aún debo a mi costumbre. Y escribe el embajador, y se envolvió en el sudario de Gustavo. La tragedia de estos dos hermanos, yo creo que me marcó para siempre. Y en esa época ni siquiera yo imaginaba volverme historiador, era yo un estudiante de ingeniería que al poco tiempo ingresaría al Colegio de México. El tercer momento de contacto con Francisco y Madero fue a través de mi maestro Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas fue el gran liberal mexicano de la postrevolución. Él llegó a decirme alguna vez, conocí tanto y estudié tanto a los liberales de la Reforma, que a veces pienso que los traté en persona, que soy uno de ellos, pero solo soy un liberal puro en el sentido y anacrónico, un liberal de museo, decía. Este maravilloso liberal de museo fue nuestro maestro en el Colegio de México en 1970 y yo tuve la inmensa fortuna de convivir intelectualmente con él como su discípulo y luego como su biógrafo por unos años. Cosío Villegas escribió un ensayo titulado La crisis de México, en 1946, un ensayo muy crítico sobre los gobiernos de la Revolución Mexicana. Y en ese ensayo, Daniel Cosío Villegas manifestaba su admiración por Madero. En estos términos, hay que recordar ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, y no deberá olvidarse jamás, que la inocente tesis de Madero fue capaz de echar a la hoguera a varios millones de hombres que murieron defendiendo un pensamiento semejante. Para esa época ya había prosperado la idea de que Madero era un inocente, un liberal anacrónico que creía de manera inocente en la libertad. Pero Cosío Villegas tomaba en serio la libertad, como nosotros debemos tomarla en serio. La libertad se aprecia cuando se pierde, desgraciadamente. Y México, en tiempos de Cosío Villegas y a lo largo del siglo XX, y me atrevo a decir que aún ahora no aprecia demasiado, no aprecia como debería el valor cardinal de la libertad individual. No era inocente Madero en defender la libertad. No era inocente por las razones que dice Cosío Villegas.
porque después de todo, los pueblos de Europa y Estados Unidos, los que se enfrentaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y murieron por millones, defendían en efecto un ideal semejante. Y después de todo, los disidentes en la Unión Soviética, cabe decir, y de todos los totalitarismos del siglo XX, dieron sus vidas, se sacrificaron, se sacrifican aún, como es el caso de Ucrania, por un ideal semejante, la libertad. En los años 80, comencé a trabajar la serie de libros que se convertirían en Biografía del Poder. 8 volúmenes de Porfirio Díaz a Lázaro Cárdenas, el segundo de los cuales se tituló Francisco I. Madero, místico de la libertad. Me di la oportunidad por 4 años de estudiar a cada uno de esos personajes, Díaz, Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas, con acercamientos biográficos, con ensayos biográficos. Y para cada uno busqué fuentes originales. No pensaba yo hacer una biografía exhaustiva, no se puede en un ensayo de 70, 80 páginas, pero sí aportar interpretaciones nuevas y, si se pudiera, también unos sustentos documentales nuevos. En el caso de Madero, yo conocía a doña René González Salas, sobrina de Madero, que me recibió en su casa de San Ángel porque quería mostrarme un tesoro inédito que muy pocos ojos habían visto. Eran los escritos espiritistas de Madero, de puño y letra, cuadernos de formato escolar, de papel queratón y percalina, y contenían todos los ensueños o revelaciones espirituales. Su diálogo con su hermanito Raúl, muerto cuando cayó sobre él la lámpara de queroseno, sus intercambios espiritistas con Benito Juárez y sobre todo sus diálogos con los espíritus que le mostraron el camino de la redención de México. Doña René tuvo la confianza de prestármelos y yo pasé noches enteras leyéndolos. Yo creo que fui la primera persona o el primer historiador que pudo consultar esos cuadernos porque los había guardado doña René y me los prestó. Bueno, noches enteras sin dormir, ¿verdad? Esperando además que se me apareciera el espíritu de Madero. No se me presentó, pero sí me inspiró y sobre todo me dio un acercamiento a su vida que se complementó con las muy buenas, interesantes biografías que para entonces ya estaban publicadas. Stanley Ross, Ignacio Bonillas, Taracena, Valadez, etc. Y bueno, lo complementé con las colecciones privadas y públicas en Hacienda, en el Instituto de Antropología, en Condumex. Y trabajé ese libro como quien escribe la vida de un santo. No me cabe duda, y estudios posteriores de historiadores más jóvenes se lo han corroborado, que la espiritualidad, vamos a llamarlo así, de Madero, que tenía también raíces cristianas, aunque él no era un practicante ortodoxo, fue algo muy importante en su en el llamado que sintió para organizar a los mexicanos en vistas a recobrar la libertad política y a instaurar la democracia, o restaurar la república como la habían imaginado y constituido los liberales de la Reforma. Así, entonces, estudié su vida
inspirado por esas lecturas, y luego con una lectura más estricta de el libro de Madero, La sucesión presidencial, y de su periodo presidencial, que considero que aún en nuestro tiempo ha sido, quizá me engaño, pero creo que ha sido insuficientemente estudiado, o si ha sido estudiado, no ha sido valorado, al menos no en el espíritu público como debería. Madero era iluminado en el poder, eso no cabe la menor duda, pero era un iluminado absolutamente tolerante, liberal y democrático. No dejó de tener manchas su gobierno, sobre todo de nepotismo, por invitar a su familia a los puestos de gobierno, pero Madero respetó al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Madero respetó el Pacto Federal. Madero abrió la posibilidad de la libertad sindical, dándole a el antiguo Sanborns la Casa del Obrero Mundial. Madero no solo no reprimió, sino que alentó la libertad sindical. Madero intentó a través de Felipe Ángeles pacificar de una manera inteligente y compasiva al movimiento zapatista, de cuya justificación no dudaba, pero cuyos medios violentos sí no podía estar de acuerdo. Madero fue un presidente en esos 15 meses mucho más coherente en términos democráticos de lo que la leyenda que circula públicamente ha querido. Es verdad, sus contemporáneos le pedían que fuera mucho más duro, que tuviera algo de Porfirio Díaz, que fuera mucho más duro con Félix Díaz, con Bernardo Reyes, con quienes se levantaron en armas contra él. Bueno, no los reprimió, los encarceló. Digamos que si se equivocó por buenas razones. Si se equivocó porque creyó que del bien finalmente sale el bien y no el mal. Mi libro se llamó Francisco I. Madero, místico de la libertad. Y yo creo que lo que yo quería fundamentalmente era comprender al personaje, tratar de comprender sus hilos profundos, personales, más que juzgarlo. Sin embargo, no dejaba de conmoverme este Quijote mexicano, Quijote trágico. Y cuando escuché que Antonio Caso había dicho del apóstol de la democracia que Madero bordaba la condición de la santidad, a mí no me cabe la menor duda. Un santo, uno de los pocos santos mexicanos, uno de los pocos santos laicos mexicanos, pero un santo perdido, extraviado, sacrificado por la política. Pasaron los años. En 1983, en el 80 aniversario del martirio de Madero, nació Clio, la editorial Clio. Clio empezó como una editorial de libros y luego se convirtió en una editorial de documentales. Pues bien, el primer libro que publicamos sobre Madero se llamó Madero Vivo. ¿Cómo me gustaría volver a publicarlo? Era un libro de fotografías con un prólogo y
tenía la más noble y la más hermosa fotografía de Madero de cuerpo entero con la banda presidencial. Este hombre bueno, ingenuo, del que la prensa se reía porque, bueno, porque le gustaba volar aviones, o porque un día lloró cuando en la ceremonia fúnebre de Justo Sierra, porque era un hombre de sentimientos, porque era vegetariano, porque era chaparrito. Pero quiero decir algo muy claro, ¿eh? La prensa lo criticó acerbamente, pero él jamás reprimió, atacó, criticó a la prensa. Madero creía en la libertad y Madero creía en la democracia. Entonces, en el año 93 publicamos Madero Vivo. Y en el año 96 publicamos La sucesión presidencial de 1910, con imágenes y una edición muy cuidada, porque yo no olvidaba que Daniel Cosío Villegas, mi maestro, había dicho que Madero era que el libro era muy buen libro, digamos, político, con elementos interesantes, originales, importantes, de visión política, hasta de doctrina política. Madero no era un escritor. Sabemos que se fue a un rancho, a un retiro a escribir ese libro, y que ese libro fue muy importante. La Revolución Mexicana comenzó con un libro, con un manifiesto, que fue leído en muchas partes. Yo tomé en serio ese libro y lo publicamos porque es un libro extraordinario si se piensa en el poco tiempo y en la gran pasión que puso este mexicano extraordinario, eminente, en escribirlo. Y algo más, es un libro perfectamente actual. Lo que Madero escribió sobre el poder absoluto es algo que debemos recordar los mexicanos siempre. Debimos recordarlo a lo largo del siglo XX y debemos recordarlo en el siglo XXI. El poder absoluto ha inoculado en el mexicano la corrupción, la debilidad de ánimo. Algo así, decía Madero, eh, y, y uno entiende por qué entonces opuso esa pasión de libertad a lo que él consideraba, no sin razón, el mal que causaba Porfirio Díaz al haberse perpetuado en el poder por tantas décadas. Quiero subrayar que Madero admiraba a Porfirio Díaz, admiraba la obra de construcción de Porfirio Díaz, y creo que hubiera visto con muy buenos ojos que Porfirio Díaz se abriera el poder o la competencia política desde 1904 y que incluso hubiera aceptado la idea de volverse vicepresidente o de algún tipo de arreglo en 1910. Pero Porfirio Díaz, como todos sabemos, quería celebrar en la presidencia como presidente vitalicio propiamente los 100 años de la independencia y aquella promesa que le había hecho o sugerido, o esa reflexión que le había sugerido al periodista Krillman sobre que México estaba maduro para la democracia, en una entrevista que Javier García Diego ha estudiado ejemplarmente. Bueno, no fue verdad. En el año 96 visité Parras, Coahuila. No se imaginan ustedes la emoción de recorrer los viñedos del siglo XVI, la hacienda del Rosario donde nació, y la capilla, una pequeña capilla llamada del Santo Madero, que supuestamente alojaba una reliquia de la cruz de Cristo. Y llegué a la casa natal del apóstol de la democracia
y Lorenzo y Nina Zambrano, mis amigos, descendientes directos de Madero, de Gustavo Madero, uh, nieto, según entiendo, de él, hicieron una cena, llevaron música y ahí yo pensé, en cualquier momento se nos aparece Madero. Pero de ahí nació un proyecto que, que me dio orgullo encabezar. Y fue el proyecto de editar en Clio las obras completas de Francisco Madero. Las llegamos a hacer, por desgracia, parcialmente, en solo 7 tomos. Las obras completas de Madero salieron a la luz. Todavía tenemos en Clio algunos ejemplares por ahí. Y la obra se presentó a fines del año 2000 en una ceremonia con la familia Madero, en Parras. Y yo dije estas palabras que dan cuenta de la esperanza de aquel año 2000, de cómo México entraba al año 2000 en libertad y en democracia, y cómo era muy emocionante celebrarlo con la publicación de las obras de Madero. Madero, como todos sabemos, creía en la doctrina de los espíritus. Casi todas las religiones suscribirían esa fe de uno u otro modo. Al margen de nuestras convicciones en ese ámbito, nada cuesta imaginar a Madero aquí y ahora entre nosotros. Ha vuelto a abrir su corazón a la fe y resulta que de nuevo, como escribió Vasconcelos, todo el país le cupo dentro. El espíritu de Madero vive un momento de esperanza, como aquel de 1910, pero ahora sabe que los mexicanos llegamos a él no por la vía de las balas, sino de las urnas. Y entonces Madero esboza la misma sonrisa suya de siempre, limpia e inocente. Sonríe y desaparece. La siguiente etapa de mi relación con Madero es una reflexión que me suscitó la figura de Madero en el año 2010, es decir, en el centenario de la Revolución. Entonces me atreví a pensar en lo siguiente. ¿Hizo bien Madero en convocar a la revolución? Esa es una primera reflexión. La mitología histórica tiene la respuesta automática, pero a la luz del sufrimiento que provocó la Revolución Mexicana, cabe pensar esa pregunta un poco más. Nadie sugiere que el orden porfiriano debía prevalecer. El liberalismo campeaba en los órdenes en que necesitaba modificarse, el social y el económico, y faltaba el único que reclamaba su restablecimiento inmediato, el político. Esta situación era injusta, anacrónica, inadmisible, insoportable, pero ¿se necesitaba una revolución para transformarla? Bueno, yo pensé entonces que Madero podía probablemente haber considerado la posibilidad de un acuerdo con Porfirio Díaz. Y sin embargo, entiendo muy bien, que eran talas las fuerzas ya, como han estudiado los grandes historiadores sociales y económicos de México, de las nuevas generaciones y los agravios acumulados, que era prácticamente imposible. La responsabilidad, sin duda alguna, de esa revolución la tuvo Porfirio Díaz. Él tuvo en las manos
el, la elección de 1904 y la posibilidad de darle la estafeta a Bernardo Reyes. Él tuvo en las manos también en 1910 la posibilidad de compartir el poder con Madero. En el fondo creo que Madero es lo que quería. De otro modo no se explica por qué dijo cuando triunfó la revolución: estoy más orgulloso de mi triunfo en las urnas que de las balas. Entonces, el primer punto, yo no reclamo a Madero el haber iniciado la revolución. Estoy seguro que en él hubo un desgarramiento, que él era un hombre pacífico que hubiera preferido no desatar esas fuerzas. Porfirio Díaz realmente no le dejó otra opción. Pero una vez desatadas las fuerzas, entonces vino su periodo, el interregno de León de la Barra y su periodo presidencial. Allí muchos historiadores han coincidido en criticarlo, en criticar que no tenía, vamos a decir, la verdadera vocación del político. Y este es, en realidad, bueno, mi único reparo, pero es un reparo finalmente dramático, trágico, porque Madero liberó a México de una dictadura. Y era muy difícil pedirle que, además de liberarlo de una dictadura, se volviera un político de profesión. Porque, como dice Max Weber en una famosa conferencia, La política como vocación, la política es necesariamente turbia, es necesariamente violenta. El medio específico de la política es la violencia. La ingenuidad de Madero consistió en pensar que de lo bueno siempre sale lo bueno y de lo malo siempre, y lo malo siempre conduce a lo malo. Desgraciadamente la historia humana no es así. De lo bueno sale a veces cosas malas y de lo malo a veces resulta, paradójicamente, cosas buenas. La historia humana es trágica. Eso lo sabían todas las religiones, como apunta Max Weber. Y con el ideario de Max Weber, o más bien con el dictamen ético y político de Max Weber sobre la tensión que hay entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, yo creo que Madero se dejó arrastrar por la ética de la convicción, de liberar a México. Se entiende por la cerrazón de Porfirio Díaz, que en este sentido fue un irresponsable. Pero luego, cuando llegó al poder, Madero tenía que haber comprendido que la política no es únicamente convicción y bondad. La política es una tarea difícil, ardua, que exige sobre todo un continuo trabajo de responsabilidad. Bajo esa óptica, ¿fue responsable Madero como gobernante? Miren ustedes, yo creo que sí, porque me gana la convicción también de liberal y demócrata y pienso, fue coherente, fue demócrata, fue liberal, fue federalista, pero tenía que haber tenido junto a él, más allá de sus hermanos o de Gustavo, a políticos mucho más curtidos, quizá los hermanos Vázquez Gómez, por ejemplo, o ser mucho menos ingenuo, desde luego, y leer los propósitos de Victoriano Huerta y traer a México a Felipe Ángeles. Era ingenuo porque pensaba que los humanos tienen el fondo bueno. En eso se equivocó. Ese es mi reparo
un reparo doloroso al presidente Madero. ¿Podía haberse evitado la revolución? A veces he pensado, cuando recuerdo el saldo de 1 millón de muertos, que si no podía haberse evitado, debió haberse evitado de alguna forma. Es fácil pensar que hubo 1 millón de muertos, ahora que vivimos una situación donde tenemos centenares de miles de muertos de violencia en los últimos sexenios, podemos ver lo que significó la tragedia de esos mexicanos y verla con mayor, uh, con mayor corazón, con menos distancia, con menor frialdad. Pero si era inevitable la revolución, yo sí creo que era evitable el desenlace, que Madero debió haber sido más sagaz políticamente, cuando menos escuchando el consejo de los más sabios. Finalmente, qué lástima que no tuvo suerte Madero, en el sentido de que unos días después de su asesinato, entraría al poder en Estados Unidos Woodrow Wilson, y probablemente toda la historia de México habría sido distinta de haber sobrevivido a Madero o de haber tenido el colmillo mínimo de aceptar el asilo a Cuba o a Japón, a donde fuera, o ocultarse. Ocultar, por ejemplo, a Pino Suárez, que inexplicablemente estaba junto con él, para poder sobrevivir la República al momento en que entra Woodrow Wilson, y la historia mexicana quizá hubiera ido por un camino mucho más de reforma. Bueno, yo pienso ahora, finalmente, convicción o responsabilidad. ¿Cómo pensar en Madero en el año 2023? Yo creo que fue admirable su convicción y que fue un hombre más responsable de lo que se ha querido o creído. Es muy difícil que un santo en la política pueda llegar a un buen fin. La política, decía Max Weber, es un duro taladrar de maderas sólidas. Los logros son lentos y fragmentarios. Yo creo que Madero estaba en el buen camino de la reforma social, agraria, económica, no se diga política. No tuvo tiempo. 15 meses fueron muy pocos meses. Manuel Gómez Morín, que vivió esos meses, me contaba que en la atmósfera de la Ciudad de México se vivía un aire oscuro y ominoso. Pienso ahora en Madero, frente a ustedes, y no dejo de conmoverme. Y aunque le reprocho, bueno, suavemente le reprocho, el no haber tenido un sentido mayor de la práctica política y haber sido ingenuo, eso sí, en la práctica de la política, me doy cuenta que vuelvo al origen y sigo pensando conmovido en Madero, en Lecumberri, en su hermano, en sus sueños rotos, en el momento en que muere, y pienso que su legado es de tal importancia que lo menos que podemos hacer para honrarlo es defender la libertad y la democracia en este México en el que ambas, libertad y democracia, están nuevamente amenazadas. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas y que pueda yo contestar. Oh, decía que muchas gracias, Enrique. Ha sido muy interesante ver cómo ha habido todo un proceso de tu acercamiento a Madero.
además muy, muy conmovedor. Eh, yo coincido en algunas cosas muchísimo contigo, ¿no? Eh, pienso que eso era un hombre liberal, democrático, tolerante, con una gran convicción, que se comprometió muchísimo en esa convicción. Y en varias ocasiones, Javier y yo hemos platicado sobre la pertinencia de la revolución, ¿no? Si se pudo o no pudo haber evitado, o si era de un demócrata iniciar un movimiento armado, o no lo era, ¿no? En fin, nos dejas, Gran tema. nos dejas pensando muchísimo. No sé, Yasmín, si tenemos preguntas. Yasmín, Ahorita se conecta Yasmín, seguramente los está poniendo en me está orden, poniendo, sí. pero yo, Josefina, si Sí, sí, ya terminaste tu comentario, yo quisiera hacer un par de... sí, claro. eh, Enrique, bueno, me ha encantado la ponencia. Tenía dos comentarios que hacerte o preguntarte, pero uno lo resolviste al final. Te iba a decir que nos dijiste cuál era la opinión de Cosío Villegas sobre Madero, pero te iba a decir que también estuviste muy cerca de Manuel Gómez Morín y te iba a preguntar sobre la opinión de Manuel Gómez Morín sobre Madero, pero al final lo mencionaste. Otra pregunta iba a ser la siguiente, pero ya no sé si es tan pertinente como algo que ha traído a la mesa Josefina en relación a tus últimas frases, que era, estamos próximos a cumplir 50 años del asesinato de Garzazada y pensar si hay alguna similitud entre estos dos norteños extraordinarios, uno en el sector empresarial, social, no nada más empresarial, y otro en el sector político. Pero todo eso lo dejo de lado para la reflexión que ya inició Josefina en base a tus últimas reflexiones. Y tiene que ver con lo que sigue. Si Madero realmente debió haber insistido en la vida democrática, en el ejercicio electoral, en postularse para otro ejercicio como candidato, digamos, en el 1916, o convocar a las armas. Y si uno lee Mira, el plan de San Luis, sí, tienes toda la razón. En el plan de San Luis lo que le dice Madero a Porfirio Díaz es, ustedes son los culpables de que haya sí, yo tenido que convocar a la violencia, pero es una violencia acotada, que es clarísimo que él lo que quería era una lucha lo más breve posible para comenzar reformas legales, reformas claro, claro. democráticas. Entonces, creo que esta es la pregunta pues que nos vamos a hacer toda la vida los que nos dedicamos a Revolución Mexicana, si Madero debió haber esperado Mira, el ejercicio yo, o yo convocar a las armas. creo, yo creo ahora, era muy joven, ¿ves? Debió haber pensado en eso, por ejemplo, era joven, tenía 30 y tantos años, ¿no? Sí, 73, 73, 1910, eran 37 años de 37. edad. Podía haber pensado eso frente al octogenario, o casi octogenario Porfirio Díaz, ¿no? Pero, ¿sabes? Tengo la impresión de que la violencia, como quiera, de Porfirio Díaz contra él, encarcelarlo, etcétera, y realmente desató Madero fuerzas que, que no previó. Y la violencia, Javier, una vez que se desata, como hemos podido Constata. constatar ahora mismo, es, yo diría que imposible de detener. No existe la violencia acotada, no existe. Eh, yo pongo la responsabilidad en Porfirio Díaz y hubiera necesitado Madero un liderazgo que quizá tenía, pero también una clarividencia que solo ahora nosotros, abusivamente, después de 100 años, queremos imponerle, ¿no? Eh, digamos que fue el más reticente de los revolucionarios. Tenemos unas preguntas. Te las Sí, doy, son tres, muy para bien.
qué orden las contestas o cuáles te interesaría? ¿Por qué no me dices las tres y las Ajá, contesto? exacto. Claudia Hernández plantea, dice, el presidente Madero siguió su convicción para dirigir la política. ¿Cree usted que los espíritus influyeron en algunas de sus decisiones? Porque él era un fiel creyente. Ujú. Sí, Alvida Moreno pregunta muy concretamente por qué el presidente Madero era incómodo para el embajador estadounidense. sí, muy buena Por pregunta. último, Sergio Naime Fares eh, quiere saber cómo fue que Francisco I. Madero conoció a Francisco Villa y este se unió al movimiento maderista de 1910. Y te felicita por tu conferencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para la última pregunta le voy a dejar la palabra a Javier García Diego, porque él eh, eh, puede brevemente resumirnos. Yo creo que tiene que ver con, o confírmame, Javier, que yo creo que tiene que ver con que Abraham González los presentó en Chihuahua, Absolutamente. ¿verdad? Es correcto. Que tenía, bueno, era un forajido, ¿verdad? Y de pronto, bueno, sintió Villa el influjo místico realmente, ¿no? De este hombre que podía salvarlo a él, ¿no? Y el amor el amor es una palabra que no exagero, ¿eh? De la devoción de Villa con Madero era absoluta, ¿no? Hay que ver cómo lloró en su tumba, ¿no? Y Madero pensó que sí, que en Villa estaba encarnado el pueblo mexicano y que el pueblo mexicano había sufrido, era violento, pero había sufrido y era redimible. Es una relación muy interesante, la de Madero y la de Villa. No sé, en relación a los espíritus, si lo acompañaban o no. Eh, yo no dudo que haya organizado, no tengo la certeza, pero organizado reuniones espiritistas. Pero era un hombre espiritual, vamos a usarlo así también. Era un hombre que pensaba, porque estaba muy inspirado en la filosofía clásica hindú, en los grandes libros de la literatura hindú, en un sentido de trascendencia. Él se inspiraba en esos personajes y yo creo que sintió a lo largo de su vida que algo lo protegía, que las cosas podían estar muy mal, pero algo lo protegía. Por eso, Los últimos días de Madero es un libro tan dramático, porque allí Mark Sterling nos da el retrato de Madero en sus últimos días. Y es un Madero, yo creo, sollozando en que la fe finalmente se le quiebra. Y ese momento, esa quiebra, ese dolor de Madero cuando se entera del asesinato brutal de su hermano y cuando va perdiendo la fe en la posibilidad de él mismo salvarse, porque creo que al final debe haberla perdido. No lo sabemos, ¿no? ¿Qué pensaba cuando iba en ese auto rumbo a Lecumberri? Bueno, es el drama de todo hombre justo metido a la política. Sobre eso voy a decir unas palabras finales, pero antes quiero responder a la pregunta de Estados Unidos. Es muy importante pregunta. Hay libros enteros escritos sobre eso. Lo que escribió Federico Katz en La Guerra Secreta es probablemente lo más importante que hemos leído sobre ese tema, que se ha tratado tanto, ¿no? Y él con tanta profundidad. Bueno, es un hecho que el embajador americano le tenía un odio particular a Madero y que en esas épocas este hombre actuó con una relativa independencia, probablemente
con cierta comunicación con el Departamento de Estado, seguro, pero digamos que los embajadores tenían una libertad de acción y el hombre se sintió que estaba salvaguardando, no la democracia, porque a Lane Wilson importaba un bledo la democracia, pero sí los intereses americanos. ¿Por qué? Porque los veía peligrar. ¡Qué error terrible! Madero tenía sentimientos de nacionalistas, pero nada, pero no era un hombre era patriota, pero no era un nacionalista enloquecido tipo como los nacionalismos alemanes del siglo XX, ni siquiera tenía el nacionalismo de un Plutarco Elías Calles, ¿no? O de un Carranza, ¿no? Había, eso sí, que entablar nuevas disposiciones, sobre todo fiscales, con respecto a las compañías petroleras, por ejemplo, ¿no? No, pero Estados Unidos y su embajador en particular, y algunos intereses americanos, sin duda alguna, tenían una visión imperial sobre México y había que tomar medidas. Fue una gran desgracia que nos tocara ese embajador, y una mayor desgracia que apenas unos cuantos días después entrara, como dije, Henry, el otro Wilson, Wilson el bueno, Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson, el presidente Wilson, era un hombre marcado por una filosofía moral. Mandó a un enviado a los pocos años, al poco tiempo, meses, a México, y claro, entendió lo que había pasado aquí. De haber llegado Wilson a la presidencia, probablemente Madero se hubiese salvado. De haberse salvado, llegaría al 15, al término de su periodo. Yo creo que hubiésemos podido tener, ya si en el pleno sueño de lo hubiera en la historia que no existe, pero que vale la pena, plantearse hasta un Congreso Constituyente, ¿por qué no? ¿Verdad? No es imposible, pero la historia fue lo que fue, pero también en el contexto de lo que pudo haber sido. Quiero concluir esta presentación, esta ponencia, de nuevo con una reflexión sobre la ética y la política. La única, decía Max Weber, que había dos éticas en tensión en la historia: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética, no quería decir Weber que las gentes para ir a la política no tendrían que tener convicciones. Y tampoco se le olvidó, pues qué tan pragmáticos o cínicos pueden ser políticos aparentemente muy responsables. Lo que quiso decir Weber es lo siguiente: el político tiene que considerar siempre qué medios utiliza para llegar a los fines que quiere. Porque no todos los medios que usa llevan a esos fines, o mejor dicho, el fin no justifica los medios. Nunca. O más bien, no cualquier fin. Para llegar a un buen fin, no cualquier medio es el que podremos usar. Dicho también de otra manera más sencilla, el político tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, de los medios que utiliza. Con mucha frecuencia vemos, dice Max Weber, que los demagogos, los líderes carismáticos, actúan por convicción, porque eso creen y no les importan las consecuencias de sus actos. Sean cuales sean las consecuencias de sus actos. Porque ellos actúan de buena fe, porque ellos actúan por convicción. Pero el político debe actuar sobre todo con responsabilidad. Puede sentirse muy bueno y muy santo y muy puro, pero sobre todo debe de tener
en consideración continua y responsable de las consecuencias de sus actos. Entonces, Madero tenía una convicción liberal y democrática. Creo que no tuvo más remedio que acudir a la violencia para llevar a cabo ese ideal. Pero inmediatamente tuvo que darse cuenta que ese acto de convicción de un hombre santo y bueno tuvo consecuencias de violencia y de dolor. ¿Saben ustedes cómo se llamó el general que asesinó a cientos, creo que fueron cientos, de chinos en la ciudad de Torreón en tiempos de la Revolución? Benjamín Argumedo, y era un general maderista. Entonces, no cabe la menor duda, como dijo Max Weber, quien entra a la política no puede, quien busque su salvación y la de su alma, que no la busque por la vía de la política, porque sus medios son otros. Yo diría, los santos a las iglesias, los intelectuales a criticar al poder, y el poder a actuar con responsabilidad. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Enrique. No sé si con esto terminamos, entiendo que... Yo creo que sí. Pues ya nos dejaste sin palabras, ya nos dejaste el cuadro completo. Nada más quiero agradecerte la publicación de las obras de Madero. A los que nos interesa Madero nos han servido muchísimo. Tengo que ver cómo le hago para que Para vuelvan a circular vuelvan a de salir, alguna modo. Claro que pero sí. nos han servido. Qué gusto, Josefina, qué gusto, Javier, querido, admirados. Yasmín, gracias. Adolfo Ortiz, gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, qué lástima que no podemos saludarnos en persona, pero ya llegará el momento de desechar el Zoom y volver a estar cara a cara. Muchas gracias. Gracias.